Muy buenos días, hermanos. Una vez más, aquí en este espacio que tenemos como iglesia, acercándonos al trono de la gracia. Hoy día vamos a hablar acerca del amor como la mayor virtud. Llegamos a los últimos versículos de nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 13. Vamos a orar y pedir que nuestro Dios nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu bondad. Gracias porque nos das la bendición, Señor, el privilegio de poder acercarnos al trono de tu gracia. Queremos pedirte, por favor, que nos bendigas. Sé tú mismo guiándonos, Señor, en este estudio. Sé tú mismo, Señor, enseñándonos también lo que debemos aprender y aplicar a nuestra vida, a nuestro corazón. Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos y muéstranos tú, Señor bendito, tu voluntad. Ayúdanos a aplicarla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La porción bíblica para hoy día está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 al 13. Y voy a leer, dice así la palabra del Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando vemos el inicio de esta porción bíblica, después ya de haber estudiado en qué consiste el amor, las definiciones del amor, qué no es el amor, y el amor es todo realmente, ¿no? Y dura para siempre. Llegamos a esta parte en donde Pablo quiere poner una ilustración y nos hace pensar, entonces, después de describirnos el amor como una excelente señal de madurez cristiana, nos vuelve otra vez a hablar a nosotros y otra vez nos ubica en el lugar y nos dice cuando era niño, ¿no? Cuando era niño pensaba como niño, ¿no? Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pablo obviamente no está tratando de
digamos, ridiculizar a los corintios, y tampoco a nosotros, definitivamente, sino que él está poniéndose en primera persona. Él, aunque está evaluando a los corintios cómo están viviendo, cuál es la actitud y cuál es la madurez que ellos tienen, él dice, cuando yo era niño, o sea, cuando yo era inmaduro, ¿no? Obviamente que las niñerías son apropiadas para los niños y los dones son apropiados para los adultos. Entonces, como que no habría sentido y no habría relación en que una iglesia llena de dones, con gente con muchos dones y mucho carisma, como menciona en la versión original, ¿no? Con muchos dones, entonces no necesariamente tendría que ser una iglesia infantil o una iglesia inmadura. Pero ya las divisiones y los pleitos entre ellos, entonces ya indican que es una iglesia inmadura. Entonces, como que Pablo está diciendo, un momento, tenemos dones y tenemos habilidades, tenemos ministerios, tenemos tantas cosas, pero cuando yo hablo acerca del amor, que es la evidencia de una madurez, pareciera que los dones se adelantaron al amor, o en todo caso han sobrepasado los dones y hemos dado más importancia a los dones que lo que realmente tendríamos que darle importancia, ¿no? Y estas tres cosas que menciona en el versículo 13 son elementos que debieran acompañar a los creyentes todo el tiempo. Todo el tiempo. Fe, esperanza y amor. Entonces, Pablo no hace un énfasis y tampoco alaba la fe de los corintios. Tampoco alaba la esperanza de los corintios. Y al describir el amor, tampoco está alabando el amor de los corintios. Estaba tratando de ubicar algunos pasajes que puedan hablar con respecto a la fe, la esperanza y el amor que es resaltado por el apóstol Pablo cuando escribe sus cartas a las iglesias, y pues en la mayoría de ellas menciona y expresa justamente la fe, la esperanza y el amor como características de esas iglesias. Pero aquí Pablo llega al último versículo, aunque estoy todavía reflexionando en el verso 11, pero llega al último versículo diciendo, este tiempo es importante y necesario la fe, la esperanza y el amor. No, ahora permanecen, tendrían que permanecer, tendrían que resaltarse la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué? Porque justamente no estaba observando esta actitud en la iglesia. Y esto preocupaba a Pablo, por eso escribe 2 cartas extensas a la iglesia en Corinto, ¿no? ¿Para qué? Para poder ayudar a la iglesia, ayudar a los hermanos, enseñarles adecuadamente. Y pues con tanto amor, él dice de sí mismo, cuando yo era niño. O sea, considerándose a sí mismo, no le está diciendo a los demás, están actuando como niños. No, sino él dice, nunca les trata así. Les trata con amor. Y dice, cuando yo era niño, ¿no? Hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. No, Pablo está hablando en proyección. Está diciendo, ustedes están hablando como niños. Ustedes están pensando como niños y están actuando como niños. Entonces, no está diciendo, o sea que literalmente o textualmente que los corintios eran inmaduros. Lo que estaba diciendo que en la etapa de nuestro crecimiento y de nuestro conocimiento y de nuestra vida cristiana, estamos en esa etapa de ser todavía niños, ¿no? Esto nos lleva a pensar entonces en que realmente tenemos que madurar, y la evidencia de la madurez definitivamente es el amor. Es el amor, ¿no? El verso 11 sigue diciendo, ¿no? Mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño. En otras palabras, cuando ya fui madurando, ya fui creciendo, ya fui conociendo, empecé a vivir en el amor y dejé lo que era de niño. Verso 12. Mira lo que dice el verso 12, ¿no? Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Parte de lo que es la naturaleza de amor de Dios y que ya ahora está en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el anhelo del hombre, del corazón del hombre y del alma y del espíritu del hombre es contemplar al Señor cara a cara. Contemplar al Señor de cerca. Es cierto que no podemos ver a Jesús físicamente y con los ojos naturales. No como de repente, y si lo vemos, vemos solamente el reflejo que tenemos de Jesús descrito en los evangelios, descrito en la Biblia. Y entonces tenemos que agudizar seguramente nuestros sentidos para poder decir, caramba, yo veo al Señor aquí en su palabra, yo veo al Señor aquí en su carácter, en su manera de ser, en su grandeza, en su omnipotencia, en su fuerza, en su misericordia. Pero ¿es lo que vemos realmente con nuestros ojos físicos? No. Lo que está pasando aquí es que es la expresión de la vida de comunión que tiene el creyente. Esto está descrito en la Biblia. El término cara a cara, ¿no es cierto? Aunque ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara, está usando aquí el apóstol Pablo para describir una comunión completa, como acabo de mencionar. Una comunión completa, una comunión sin obstáculos. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2, nos dice que cuando lleguemos al cielo le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Entonces, no habrá barreras para nuestra relación con Dios, ¿no? Y esto de vernos cara a cara, de ver cara a cara, hay una expresión en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ¿no? Cuando en el capítulo 33, versículo 11, va a decir, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. En Éxodo 33, ¿no? Cara a cara, ¿no? Ahí en ese capítulo 33, el término cara a cara es una expresión figurada. No significa que Moisés veía la cara de Dios, tenía una comunión libre y abierta para ver a Dios. No, no podía y no podría tampoco haberlo hecho, porque el verdadero rostro de Dios, el Padre en su gloria, no es posible verlo con los ojos humanos, con los ojos mortales. Y este es el sentido. Cuando en 1 Juan 4:12 encontramos nosotros que a Dios nadie ha visto jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, en el sentido espiritual, podemos tener una libre y una abierta relación con Dios. Pero en el sentido final, eso va a tomar hasta entonces. Por eso dice el texto bíblico, ¿no? Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces, o sea, en ese momento, cuando estemos entonces en su gloria, cuando estemos en su presencia, le veremos cara a cara, ¿no? El pasaje como Números 12:8, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar ahí donde el Señor le dice a Moisés, cara a cara hablaré con él. Otra vez, la frase cara a cara es una figura de lenguaje que habla de la intimidad y la comunión grande y sin obstáculos con Dios. Y esta comunión la disfrutó en ese tiempo descrita por Dios mismo con Moisés. Es interesante, con mi siervo Moisés hablaré cara a cara, ¿no? Entonces, el rostro de Moisés
no estaba literalmente contemplando a Dios otra vez, ¿no? Sino, pero el cara a cara que habla Pablo y que se menciona de Moisés es realmente ver, obtener una comunión íntima con Dios. Pero cuando Pablo dice, entonces le veremos cara a cara, ahí sí vamos a ver el rostro verdadero de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahora vemos como por espejo, ¿no? Dice el texto bíblico, ahora vemos por espejo oscuramente, ¿no? Ahora vemos por espejo oscuramente. No voy a entrar a los detalles, pero se conoce que en Corinto era una ciudad, un pueblo en donde se fabricaban los mejores espejos de bronce de aquel tiempo. Pero esos mejores espejos de aquel tiempo no se comparan con los espejos que tenemos hoy día, porque pues eran todavía borrascosos, no se veía bien, pero eran muy buenos para el tiempo, ¿no? Para el tiempo. Eh, entonces, Corinto era conocido justamente por ese tipo de materiales o utensilios, ¿no? Que se usaban en aquel tiempo, algunos espejos. A eso se refiere Pablo cuando dice, cuando veo ahora por espejo oscuramente, o sea, veo borroso, no veo claramente, no lo veo cara a cara, ¿no? Entonces, no se podía tener una visión realmente del propio rostro que se estaba viendo en ese espejo. Pero Pablo nuevamente dice, cuando lleguemos al cielo, tendremos la visión exacta, clara del Señor. Eso nos da a nosotros entonces pie para poder hablar o comentar algo más aquí, ¿no? Si supiéramos más de nuestra propia pecaminosidad, ¿no? Podríamos ir a la desesperación. Si conociéramos más la gloria de Dios, podríamos morir de terror. Si tuviéramos más entendimiento, a menos que tuviéramos una capacidad equivalente para emplearlo, podríamos ser llenos de presunción y estaríamos atormentados por la ambición. Pero allá arriba tendremos entonces nuestras mentes, nuestros sistemas fortalecidos para recibir más, sin el daño que tendríamos aquí por sobrepasar los límites del orden, supremamente designados y divinamente regulados. Ahora mismo no tenemos esa capacidad porque sobrepasaría nuestra capacidad. Vuelvo a mencionar, ahora mismo no podemos tener toda esa amplitud de la revelación plena de Dios y el mirarlo cara a cara, porque no soportaría nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra vida y nuestra pequeña mente, no soportaría aquello. Ahora estamos viendo todo aquello desarrollando estos dos virtudes que acompañan al amor, la fe y la esperanza. A través de la fe y de la esperanza lo vemos nosotros claramente. Sí, un poco borroso, pero vemos a través de la fe y de la esperanza. Pero entonces, la fe y la esperanza ya no van a estar. Porque la fe y la esperanza nos acompañan durante todo el camino de nuestra vida aquí en la tierra. Durante todo este camino, la fe y la esperanza nos tienen que acompañar. La fe se alimenta con la palabra y la esperanza también se sostiene en la palabra. Pero cuando estemos en el cielo, ya no necesitaremos de fe ni de esperanza. ¿Por qué? Porque fe y esperanza no son parte de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amor. Porque Dios es amor. Entonces, lo que más va a resaltar por toda la eternidad es el amor, tanto el de Dios como el de nosotros. Y esto realmente nos llena nos debe sobrecoger de mucha expectativa y también emoción, porque lo que está mencionando la Biblia, la palabra de Dios, aquí en este pasaje, es que ahora yo veo oscuramente. Y para ver oscuramente, uso de la fe y de la esperanza. Pero entonces veré cara a cara. ¿Qué me permite ver cara a cara? El amor que le tengo. Hermanos, el cielo es seguramente muy valorado y muy deseado por mucha gente. El cielo es preciado por muchas razones. Anhelamos estar ahí
porque allí están nuestros seres queridos, que murieron antes que nosotros y a quienes extrañamos muchísimo. Claro que sí, ¿cómo no vamos a extrañarlos? Ahí estarán ellos. Y anhelamos estar ahí porque los extrañamos, porque ahí veremos a nuestros seres queridos que siguieron al Señor. Y no solamente ellos, deseamos también conocer y estar con grandes hombres y mujeres de Dios quienes murieron hace muchos siglos atrás. De repente, estos hombres y mujeres que están mencionados en la Biblia, ¿no? Pero también otros grandes, tan grandes y buenos cristianos que caminaron por esta senda desde la iglesia, desde el inicio de la iglesia, ¿no? Todos ellos, después que murieron los apóstoles, después de que murieron aquellos que eran los primeros portadores de la antorcha, quienes tomaron la antorcha, y quizás empecemos a entender ahí muchas cosas. El cielo es apreciado entonces por nuestros seres queridos y por los hombres y por las mujeres a quienes vamos a ver. Y también es apreciado porque queremos caminar por las calles de oro y ver las puertas de perlas, ¿no es cierto?, que menciona el libro de Apocalipsis, y ver a los ángeles alrededor del trono de Dios, adorándole de día y de noche, como también describe la palabra de Dios. Sin embargo, ninguna de esas cosas tan preciosas como son, hacen del cielo realmente el cielo. Lo que hace al cielo, es la presencia de nuestro Dios. Y estar allí solamente va a ser el resultado del amor. Y esto realmente, cuando descubrimos en el capítulo 13, podríamos nosotros descubrir que este es el mensaje central de toda la Biblia. No estoy diciendo el capítulo 13 exclusivamente, solamente que en el capítulo 13 está resumido el mensaje de un Dios amoroso, de un Dios grande, de un Dios poderoso, pero que es tan sensible y tan sencillo como un Dios que ama. Un Dios que ama con dolor, que ama con sufrimiento, que ama con paciencia, que ama con misericordia, y que ama de tal manera que dio su vida, que dio a su Hijo, que dio su vida por nosotros. Y no nos condena, y no nos juzga. Más bien, el hombre se condena a sí mismo. El hombre se condena a sí mismo. El cielo es cielo por la presencia de nuestro Señor, sin restricciones, sin obstáculos. Y entonces ahí, el cielo es cielo. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Yo conoceré cómo fui conocido, cómo fue que Dios me conoce, todo. O sea, sabré. No estoy hablando de que vamos a ser omniscientes. No pretendamos nunca aquello, pero sí esa característica que solamente le pertenece a Dios, ser omnisciente, omnipresente, todopoderoso Dios, pues nosotros iremos descubriendo. Nuevamente, no por la capacidad omnisciente que tengamos, nunca tendremos esa capacidad y esos atributos le pertenecen a Dios, pero sí podremos saber, porque podremos entender y porque podremos ver cómo fuimos conocidos. Nos daremos cuenta, wow, así nos conociste. Ahora entiendo. Las calles de oro tendrán poca atracción para nosotros. Las arpas de los ángeles, ¿no?, nos encantarán levemente comparados con el Rey en medio del trono. Él es quien debe captar nuestra atención, absorber nuestros pensamientos, encadenar nuestro afecto y mover todas nuestras pasiones sagradas a su máxima expresión del ardor celestial. Veremos a Jesús. Los dones del Espíritu Santo son necesarios y apropiados para nuestro tiempo presente. Preocúpese en desarrollar sus dones.
Preocúpese en descubrirlos y ponerlos al servicio del Señor, al servicio de la iglesia. Usted necesita crecer en el desarrollo de sus dones de una forma en que solamente Dios quiere hacerlo contigo. Pero también a la vez, usted no debe depender solamente de sus quehaceres. Yo hago esto, yo sé aquello, yo hago aquello, el otro no hace. Eso ya, aunque tienes lindos dones y lo puedes usar, pero eso definitivamente es señal de inmadurez. Y entonces de falta de amor. Por eso que al usar los dones solamente conocemos en parte. Pero llegará un día cuando los dones serán innecesarios. Y dejaremos aquí en esta tierra los dones. Y aquí, en este versículo 12, ¿no? Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces veremos cara a cara. Y entonces conoceré cómo fui conocido. Habla de estar en la gloria con Jesús. Ciertamente eso es lo perfecto. Eso es lo perfecto. Y esto es lo que el Señor también nos pide que hagamos. Que seamos perfectos como Él es perfecto. Recuerden ayer cuando hablamos de que tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Jesús, ¿no? Él decía, aprendan de mí, ¿no? Y Pablo decía, imítenme a mí. ¿Pero en qué? En estas características de amor. El amor tiene que resaltar por sobre todas las cosas. El verso 13 termina diciendo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Las tres grandes búsquedas de los hombres son milagros, poder y dones. Pero son la fe, la esperanza y el amor realmente lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Y que obviamente no podremos buscar en cualquier otro lugar, ni tampoco de repente pedir, ¿no? Tener poder, por ejemplo. Porque ya tenemos el poder de Dios en nosotros. Porque justamente por ese poder hemos sido resucitados, hemos vuelto a la vida, estábamos muertos y nos dio vida con el poder de su Espíritu Santo, con ese mismo poder que operó en Cristo al resucitarle de los muertos. Nosotros debemos entender entonces cuál es ese poder que tenemos en nuestra vida, que ha cambiado completamente nuestro ser. Entonces no tienes por qué buscarlo, pero sí tienes que preocuparte en entender que Dios te ha concedido ese poder, como menciona en Efesios, en el capítulo 1, 18, 19, 20. Pero aquí no estamos hablando de eso, o sea, la gente quizás está buscando ese tipo de, digamos, manifestaciones en sus vidas porque realmente no saben, no entienden cómo se manifiesta ese tipo de capacidades y de cosas que solamente Dios nos da por la fe. Lo que sí tenemos que crecer, desarrollar, esforzarnos es en la fe, en la esperanza y el amor. Aunque son los dones, aunque son muy preciados, ¿no es cierto? Y son dados por el Espíritu Santo, nunca fueron diseñados para ser el enfoque o la meta de nuestra vida cristiana. No, que no se convierta en el descubrimiento en una meta. No. La meta que tú tienes que alcanzar es el amor. Aprender a amar como Dios dice que tenemos que hacerlo. Como su palabra nos enseña que tenemos que hacerlo. Como Él nos amó hasta el final, así nos debemos amar los unos a los otros.
Nosotros buscamos fe y esperanza y amor. ¿En qué está enfocada nuestra vida? ¿De qué manera realmente quiero yo más de todo esto? Todo debería regresar a la fe, la esperanza y el amor. Como dije hace un momento, pareciera que los corintios se olvidaron de estas virtudes maravillosas, de estas virtudes que no debiera faltar en el creyente, que debiera estar muy reluciente en el creyente, la fe, la esperanza y el amor. Aunque es sabido que hasta el momento de nuestra muerte usaremos fe y esperanza, pero el amor va a continuar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Por qué son tan importantes? ¿No? La fe, la esperanza y el amor. En el Nuevo Testamento, como les había mencionado en otros, cuando Pablo escribe a otras iglesias, en las otras cartas, él va a mencionar a varias de ellas estas características. Por ejemplo, a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, le va a decir: nos acordamos nosotros sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Cuando escribe también a Tesalonicenses en el primer libro, capítulo 5, verso 8, va a decir: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la vestidura, la coraza de fe y el amor deben ser parte de la vestidura del creyente, ¿no? En Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6 va a decir: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y también en Pedro, Colosenses, ¿no? Voy a referir en Pedro capítulo 1, capítulo 1, versículo 21 y 22 va a decir: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fe, esperanza y amor. Esto, hermanos, nos permite entender por qué cierra ahora Pablo con estas afirmaciones, dándonos a nosotros el recuerdo de lo que en realidad debiéramos preocuparnos y debiéramos desarrollar grandemente, permanentemente, perseverantemente: crecer en la fe. La fe en el Señor, la fe de acuerdo a la palabra de Dios y que se alimenta por el oír la palabra del Señor. La esperanza fundada, sostenida en la palabra de Dios, no en una esperanza ficticia, no en un deseo lindo, sino en lo que la palabra del Señor nos menciona como esperanza. Y el amor, definitivamente, que tenemos que trabajar para construir nuestra vida justamente en ese amor que Dios quiere que manifestemos. Esto nos permite ver entonces que la mayor de las virtudes es el amor. Es el amor. No necesitamos elegir entre fe, esperanza y amor. Esto ya lo tenemos. Pablo no está tratando de hacernos escoger aquí, pero quiere enfatizar a los corintios cristianos este punto, ¿no? Que sin amor, con el motivo y la meta y los dones, realmente son distracciones sin sentido. Podemos jugar a la religión si no hay un verdadero amor. Podemos hacer muchas actividades. Podemos avanzar en muchas cosas, pero el amor tiene que movernos. Nos tiene que mover el amor.
y nos tienen que conocer porque nos amamos los unos a los otros. Vamos a orar y pedir que Dios nos siga bendiciendo. Agradecidos al Señor por el estudio que hemos tenido en 1 Corintios capítulo 13. Oremos. Padre Santo, gracias te doy, Señor, esta mañana por tu amor y tu bondad. Gracias por este capítulo 13 de este libro de 1 Corintios. Te pido, por favor, Señor, que nos bendigas. Te pido, por favor, bendito Dios, que estés con nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en amor. Y mientras estamos aquí en esta tierra, a crecer en fe y en esperanza. Padre, por favor, te pedimos que estés con nosotros, Señor, y que tu palabra, siempre propicia, Señor, a nuestra necesidad, siga edificando nuestras vidas y siga perfeccionando, Señor, nuestros corazones delante de ti. Te alabamos, bendito Dios, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, queremos invitarles a que puedan participar con nosotros en un tiempo de oración, ¿no? En estos momentos está apareciendo el enlace de Zoom, tanto en el Facebook como en el YouTube, ¿no? Y usted puede entrar a través de ese enlace a la sala de oración que vamos a aperturar en estos mismos momentos. Que Dios te bendiga.